Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Formato de celdas correspondiente al bloque uso básico de Excel 2019. En concreto, vamos a ver el tema de formato de datos a fondo. Como os comenté, la parte de formato de datos, sobre todo la parte de formatear números, formatear datos numéricos, es fundamental en Excel. Entenderla y utilizarla como se debe. ¿Vale? Para este ejemplo os he traído datos en forma de tabla, que lo que he hecho ha sido copiarles aquí a otra hoja para quitarles la tabla y quedarme simplemente con el rango de datos. Ahora vamos a empezar a trabajar con ellos. Son datos sacados también de ejemplos de internet y lo único que he hecho ha sido cambiar los textos de la cabecera para que tengan textos en castellano, ¿vale? Que tampoco habría más complicación. Aquí tenemos distintos datos numéricos. Tenemos fechas, tenemos códigos, que en este caso no tendrían por qué estar como números, porque no vamos a hacer con ellos operaciones matemáticas, entonces ese código de venta podría ser perfectamente un dato de tipo texto. ¿Vale? Tenemos unidades, tenemos importes, en este caso en forma de euros, forma de moneda, y tenemos descuentos. ¿Vale? Esta es la realidad de lo que se ve en la hoja después de que se han formateado los datos, después de que se han configurado para dejarles como yo quiero que se vean. Pero tenemos que tener claro que esta no tiene que ser la realidad del contenido real que tenga la celda, ¿vale? Sobre todo pensando en estos datos que tienen decimales. ¿Vale? Entonces, esto hay que puntualizar para cada tipo de dato, sobre todo numérico, varias opciones para que luego no nos llevemos sorpresas y sobre todo para que luego no hagamos cálculos erróneos y no nos llevemos sorpresas desagradables pensando que estamos calculando sobre todo datos económicos y al final no nos cuadran las cantidades. Y las cantidades muchas veces no nos cuadran por el tema de los decimales, ¿vale? Que están escondidos, entre comillas, detrás de estas cantidades, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver ahora y lo seguiremos viendo, obviamente, cuando empecemos a trabajar con fórmulas, con funciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser esto de aquí, quitarle todos los formatos. Voy a coger la hoja completa y le voy a quitar todos los formatos. Borrar formato, les quito todos. Con lo cual, lo que voy a conseguir va a ser que en cada celda se quede exactamente el valor que tiene, el contenido que tiene la celda, sin formatear. Y ahora mismo cuando le demos vamos a ver cosas quizás extrañas, ¿vale? Pero vamos a ir tomando nota de ellas y las vamos a ir echando a mano una por una. Vale, fijaros cosas que han pasado. Yo he quitado todos los formatos. Primera cosa que me doy cuenta. Estos decimales han desaparecido, ¿vale? Pero aquí no tengo ningún dato aparentemente con más de 2 decimales. Tendría que repasar toda la fila entera, pero aparentemente no hay ningún dato con más de 2 decimales. Sin embargo, en esta columna de aquí ya tengo datos que tienen 3, 4 decimales, 1, 2. Todos los datos que tienen más de 2 decimales ya les estaba viendo, digámoslo así, falseado. Ya no estaba viendo la información real de esta casilla. ¿Vale? Si esta casilla tiene un 38,56 como decimales, 38,56, si con los decimales estaba viendo coma 39, ya eso no es exactamente lo mismo. Coma 39 no es coma 38,56. Si yo me pongo a operar después con esa celda, aunque vea coma 39, no voy a operar con el coma 39. La celda está operando con el coma 38,56. No es mucho desfase, pero depende para lo que se utilice esa casilla, sí que se pueden llegar a producir desfases importantes, ¿vale? Entonces es importante saber que en Excel, sobre todo, si una celda que yo he formateado con decimales, por ejemplo, pretendo seguir haciendo con ella operaciones matemáticas, esos decimales sean exactamente lo mismo que el contenido que tiene la casilla. Y eso solo se puede conseguir utilizando fórmulas, ¿vale? Si habéis obtenido este resultado, fijaros que este resultado viene como resultado de hacer una operación, de hacer una fórmula. Ya os digo que no hemos entrado todavía, lo veremos cuando nos corresponda. Y realmente yo quiero trabajar con el valor coma 39, porque es el que voy a mostrar en la celda, tendré que aplicar a la fórmula una función para que efectivamente me redondee o me trunque a los decimales que yo quiera, ¿vale? Porque si no, si opero con esa celda, me voy a llevar sorpresas, va a haber desfases y no me van a cuadrar las cantidades, ¿vale? Pasa muchísimas veces y es algo tan sencillo como tener esto en cuenta, ¿vale? Por defecto,
cuando se aplica el formato, ¿vale? La máquina muestra, obviamente, a los decimales, muestra su valor redondeado al número que corresponda. Si es un 3856, lo redondea hacia el 39, ¿vale? Si es un 64,8 como este, pues lo redondea al 64. ¿De acuerdo? Digo, perdón, al 65. Si tenemos casos como el 26,4, lo redondea al 26, ¿vale? Pero simplemente es para mostrarlo. En la celda internamente sigue habiendo un 264, ¿vale? Solo se consigue quitar eso con funciones, no se puede quitar con formato. Formato solo modifica el aspecto de la celda, ¿vale? Más cosas. Fijaros que estos porcentajes internamente se almacenan como la operación dividida entre 100, ¿vale? Otra cosa también. Hay personas que en las celdas ponen 14, 21, 12, cuando quieren representar 12%, 14%, 21%, no, eso no es correcto. Se pone la cantidad que resultaría de haber dividido entre 100. Y luego, si aplicamos el formato de porcentaje, la máquina ya se encarga de multiplicar por 100 y poner el símbolo del tanto por ciento. ¿Vale? Entonces, este 0,04 es un 4%, este 0,05 es un 5%, este 0,1 es un 10%, ¿vale? Y así sucesivamente. Si ponemos un 1, ¿vale? Si ponemos un 1 en la celda y le ponemos porcentaje, automáticamente nos aparecerá un 100. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ir probando. El caso más raro le tenemos aquí. Las fechas, ¿vale? Las fechas, lo mismo. La fecha para la máquina, lo hemos dicho hace ya varios vídeos, las fechas para la máquina son números. ¿De acuerdo? ¿Qué números? Una fecha para Excel es el número de días que ha pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy. ¿Vale? Y así lo representa. Ese 40.549 es el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta la fecha que se quiere representar en esta celda. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando escribimos una fecha en una celda y cuando escribimos ciertos datos en una celda, hay veces que podemos ya aplicarles un formato por defecto. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, abro aquí una hoja nueva y yo aquí escribo una fecha, el 23 del 12 de 1986, automáticamente no es que esté escribiendo un número, esté escribiendo un número y además le estoy aplicando un formato por defecto, ¿vale? Le estoy aplicando por defecto un formato fecha. Aquí ya me sale automáticamente un formato fecha. Si eso no fuera así, si yo le dejara como número general, aquí lo que estoy viendo es un número parecido a este, ¿vale? Número de días que han pasado, según la máquina, desde el 1 de enero de 1900, ¿de acuerdo? Entonces, igual pasa con los porcentajes. Si yo aquí pongo un 4%, ¿vale? Pongo 4%, ya estoy escribiendo el valor 0,04, perdón, formateado, ¿vale? Ya estoy escribiendo un 0,04 formateado. Le he formateado cuando he puesto el símbolo porcentaje. Si lo pusiera de forma general, vería el 0,04 escrito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este desplegable, esta opción que pone general es el dato escrito sin ningún tipo de formato. Y luego, en ciertas operaciones, al escribir, yo puedo ya aplicar formatos como, por ejemplo, las fechas si las escribo así, o los porcentajes si les escribo con el símbolo del por ciento, o incluso la notación científica si pusiera lo del e elevado a el menos algo o elevado a algo, ¿vale? Números grandes, números súper grandes, súper pequeños, se puede hacer notación científica, 3,4 por 10 elevado a la 4, o a la 8, o a la menos 6, ¿vale? Eso se podría hacer sin ningún problema. Bueno, volviendo a esta parte, si nos encontramos cualquier situación de estas, hablando ahora de fechas, por ejemplo, esto es tan fácil como acordarnos, ¿vale? Acordarnos de que a esto se le habrá ido el formato de fecha y se le puedo poner fecha corta, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y automáticamente esto me vuelve a las fechas originales que teníamos aquí. Fijaros que las fechas originales efectivamente son esas, ¿vale? Estos datos, código de venta, si estos códigos de venta hemos dicho que no son números porque no vamos a hacer con ellos operaciones matemáticas, ¿vale? Les podemos dejar en forma de texto y aquí también tenemos una opción para dejarlo en forma de texto, ¿de acuerdo? Y al dejarlo en forma de texto, obviamente los números no cambian y se quedan pegados a la izquierda porque la máquina lo considera que son textos, ¿vale? ¿Qué ocurre en casos como este? Pues que hay datos que quizás hayáis configurado como números que sean textos, por ejemplo códigos postales, y hayáis perdido el cero de la izquierda o los ceros de la izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se representan los ceros a la izquierda de los datos numéricos, ¿de acuerdo? Entonces,
Casos como esos, igual conviene que la columna incluso se formatee antes de empezar a escribir. Se seleccionen las celdas de esa columna y se formatee esa columna antes de empezar a escribir para no empezar a perder los ceros. ¿De acuerdo? Porque si no, ahí directamente perdemos los ceros. Si yo aquí quiero poner 08080 como código postal, automáticamente el 0 le pierdo porque no se representa, ¿vale? Le pierdo porque no he formateado previamente esa celda como una celda que almacene texto. Sin embargo, si esta columna, por ejemplo, estas celdas, yo las selecciono y digo que aquí voy a almacenar texto previamente, si pongo 08080 o 08081, obviamente ese dato queda, ¿vale? La máquina sí que verá que me va a sacar el mensaje diciendo, oye, tienes aquí datos con dígitos, como uno de los primeros vídeos, y no veo que lo tengas configurado como número. ¿Está bien así o qué? Esto la máquina te lo dice, ¿vale? Tienes un dato solo con dígitos almacenado como texto. ¿Está correcto? ¿No está correcto? Tú decides, ¿vale? Entonces, estas son opciones, ya os digo que igual hay que tener en cuenta, depende con qué datos trabajéis, ¿vale? Códigos postales, teléfonos, los antiguos números de cuenta corriente, por ejemplo, ¿vale? Igual identificadores de factura que empiecen por 000, que no tengan datos de texto, igual hay que configurar previamente eso como dato textual. Aunque hubiéramos perdido ese cero o esos ceros, ¿vale? Se pueden añadir, obviamente después se pueden hacer un montón de cosas y con fórmulas es sencillo añadir ceros, por ejemplo, a la izquierda para completar. También se puede hacer con formatos, ¿vale? Pero estamos en las mismas. Con formatos solo añadimos ceros de forma, digamos, ficticia, porque el contenido de la celda no les tiene. Les añadimos a la vista, pero el contenido de la celda no les tiene, ¿vale? Con fórmulas añadimos contenidos a la celda y son contenidos de verdad, ¿vale? Eso, quedaros con la copla porque lo vamos a utilizar durante muchos más ejemplos a lo largo del curso. Tema de importes, por ejemplo, y así vemos algo con las monedas. Aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Primera opción, directa. Tema de moneda, configuración. Estamos utilizando solo esto desplegable. Luego solo sería cuestión, si alguno no vemos aquí, sería cuestión de probarle, que tampoco tiene mayor misterio, ¿vale? Formato moneda. Aquí tenéis formato moneda, ¿vale? Directamente euros con 2 decimales. Ningún problema. Hay otro formato parecido, que no es moneda como tal, que es el que se llama formato contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis en un vídeo anterior? Los números estaban un poquito separados, tenían una especie de margen aquí en blanco a la derecha. Esto es lo que tenían. Tenían aplicado formato de contabilidad, ¿vale? Es lo mismo que el formato moneda, lo que pasa que no te permite después alinear los contenidos a la derecha, a la izquierda. Están ahí fijos, ¿vale? No se les puede aplicar alineación al formato que pones en forma contable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son cosas particulares que simplemente en la parte visual me queda un poquito aquí separado el contenido de lo que es el borde de la celda, ¿vale? Pero realmente a la hora de trabajar con ello a nivel básico no nos importa mucho. También tiene diferencia en cuanto a la representación de los números negativos y demás, pero es que para eso podemos utilizar la parte del formato condicional, ¿vale? Esto ya es cuestión de jugar con distintas opciones y luego también de pensar que el tema del formato contable, y el tema del formato moneda, que ahora vamos a ver aquí en detalle, representan los negativos en número rojo con o sin signo, ¿vale? Entonces también hay que pensar que personas que igual pueden tener problemas al distinguir solo los colores, tendríamos que representar siempre, a ser posible, los negativos con el símbolo, ¿de acuerdo? Hay un formato dentro de moneda y de contabilidad y del formato numérico, hay formatos que los negativos les presentan en color rojo sin signo, ¿vale? Entonces eso, de cara a la accesibilidad, pues no es correcto, ¿vale? Aparte de que también a nosotros igual nos puede llegar a confundir. Entonces no prescindáis nunca del símbolo menos, por ejemplo, en los datos negativos. Y este dato que es porcentaje, pues lo mismo, ya tenemos el original, porcentaje, automáticamente nos queda así. En todos ellos podemos llegar a otro nivel más de detalle, ¿vale? En todos ellos, cuando trabajamos con formatos, podemos llegar a otro nivel más de detalle. Siempre trabajamos como hemos visto en el vídeo anterior. Previamente se seleccionan los datos a los que quiero aplicar formato y luego se les aplica ese formato, ¿de acuerdo? Para llegar al nivel
de detalle que tenemos en cada una de estas categorías, fijaros que tenemos aquí números, monedas, contabilidad, fechas, fechas cortas, fechas largas, horas. Tenemos posibilidad de configurar cuántos decimales hay, tenemos posibilidad de configurar cómo se representan los negativos, tenemos posibilidad de configurar muchas cosas, ¿vale? Y todas esas configuraciones las hacemos ya aquí desde el icono o desde la opción más formatos de número, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo marcara aquí y dijera, es que estos datos no tienen ningún decimal, no tengo 3,5%, son todos datos enteros, aunque sean porcentaje, bueno, pues voy a quitarle los decimales, ¿de acuerdo? Aparte de que puedo jugar por aquí también de forma súper sencilla con estos pocos iconos que tenemos aquí, vamos a ver las opciones que hay dentro, por lo menos algunas de ellas, ¿vale? Vamos a ver algunas de las opciones que hay dentro para terminar de configurar esto que tenemos aquí. Entonces aquí no sería más que pegar un repaso, estoy en porcentaje, posiciones decimales 2, lo podría poner con 0, ¿vale? Automáticamente se me quedan 0 decimales, ¿vale? No hay ningún tipo de complicación en eso. Igualmente con las monedas podría hacer lo mismo, con las fechas, por ejemplo. Con las fechas yo tengo más opciones aparte de las que hay ahí. Tengo fechas y aquí tengo un montón de opciones con las fechas para poder configurar a mi antojo, ¿vale? Estas son las que vienen predefinidas por parte de el propio Excel, ¿vale? Día, mes, año, separado con barras. Tengo estas otras opciones con fecha larga, fechas intermedias, incluso que aparezca la hora, que no aparezca, ¿vale? Tengo múltiples opciones. Y luego, si quiero llegar ya al nivel extremo de configuración, me tendría que venir aquí a personalizar, ¿de acuerdo? En personalizada ya es cuando puedo yo configurar a mano la representación en concreto de fechas, números, etcétera, ¿vale? Y aquí ya simplemente es jugar con las opciones que tenemos aquí. Hay múltiples opciones, infinidad de opciones, ¿vale? Y aquí vamos a ver 2 o 3 ejemplos particulares y ya con eso pues el resto sería simplemente cuestión de investigar, ¿vale? Por ejemplo, hablando de fechas. Hablando de fechas, vemos que las representaciones aquí se basan en la letra D, en la letra M, en la letra A, día, mes y año, ¿vale? Si jugamos con, por ejemplo, para volver a ponernos en situación, ¿vale? Seleccionaríamos la columna de la que quiero modificar su formato, entraríamos a la parte, por ejemplo, de número personalizada y aquí manipulo. Por ejemplo, que me quiero quitar las barras y quiero poner guiones, pues pongo guiones, ¿vale? Pongo guiones y he cambiado el formato, ¿vale? La fecha internamente sigue siendo lo mismo. Aquí viene 1/1/2011 y por dentro es un 40.000 y pico, que es el número de días que han pasado desde enero de 2000, desde el 1 de enero de 1900, ¿vale? Para Excel. Si yo vuelvo aquí, puedo hacer otro tipo de cosas. Puedo meter aquí más letras D. Si pongo 3 letras me vienen las iniciales del día. Si pongo 4 me viene el día completo, ¿vale? Y aquí puedo hacer este tipo de cosas. Sábado 01/2011. Podría poner igual 01 y si juego con el mes, enero o enero completo, ¿vale? 2011, ¿vale? Podría jugar con estas opciones. Entonces, estoy configurando las fechas como me apetece. Internamente sigue siendo siempre lo mismo, pero a la vista yo lo pongo como me apetece. Las opciones que me da Excel desde fecha, por ejemplo, o las particulares que configure yo desde aquí, ¿vale? Desde aquí, las que yo configure. ¿Vale? Aquí estamos trabajando con esa opción. Las que voy poniendo se me va quedando aquí atrás guardadas, aquí abajo guardadas, ¿vale? Y las otras están aquí por el camino para que yo elija las que necesite. Bueno, voy a dejar esta, que es la que estaba, y la ponemos ahí. Vale. Más cosas. Tema de unidades, por ejemplo. Aquí me pone unidades, o si queréis ponemos aquí cantidad, ¿vale? Cantidad de producto que haya vendido este comercial. Esta es una hoja de ventas. Aquí, estas cantidades no tienen una coletilla que diga qué es esto, ¿vale? Yo podría querer poner ahí, por ejemplo, UDS de unidades. Entonces, yo lo que hago es hacer uso también de la opción personalizada. Cuando queremos personalizar la coletilla a la derecha de un número, lo que yo no puedo hacer, obviamente, es poner aquí 13 UDS, ¿vale? Pues pongo 13 UDS, automáticamente eso se me convierte en un texto, por haber escrito las letras, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar un formato, y en ese formato escribir la coletilla que yo quiera. Voy a número, voy a personalizada, y aquí entra en juego estas opciones de aquí arriba, ¿vale? Realmente entran en juego todas,
¿vale? Porque entran en juego todas. Ahora vemos un poquito cómo se entiende esta parte de aquí de formato, pero fundamentalmente entran en juego estas, ¿de acuerdo? Es decir, tengo un número que es entero, por debajo de 1000, no va a representarse con punto de separación de los miles. Tengo un número decimal por debajo de 1000, no se va a representar con punto de separación de los miles. Tengo un número entero por encima de 1000, no tiene decimales, fijaros que no tiene decimales, tiene el punto aquí para separar los miles, pero no tiene el coma 00 para los decimales. Estos son números mayores que 1000 con decimales. En este caso mío las cantidades van a ser todas enteras y por debajo de 1000. Entonces cogería este formato de base, ¿vale? Luego, entendiendo cómo se utiliza este otro montón de opciones, podría configurar un formato más complejo, pero para lo que estamos viendo en el curso y lo que vais a necesitar seguramente a lo largo del uso de Excel, esto es más que suficiente. Y aquí a la derecha, entre comillas dobles, ¿vale? Entre comillas dobles, pongo el texto que quiero que aparezca a la derecha de la cantidad. Y en la muestra veo que ya me queda 13 UDS, ¿vale? Entre comillas pongo ahí el texto literal que yo quiero que aparezca a la derecha de esas cantidades. Acepto y automáticamente tengo todo formateado como UDS. Pero internamente en la celda solo hay un 16, internamente solo hay un 11, ¿vale? Ese UDS lo he aplicado en base a formato, ¿de acuerdo? Vale. Más opciones que podemos tener por aquí. Se pueden aplicar formatos también para ocultar datos, ¿de acuerdo? Se pueden aplicar formatos para ocultar en concreto los datos que sean 0. Vamos a probarlo aquí con los porcentajes. Tengo el porcentaje ahí, me voy a personalizada y aquí le meto el mismo formato con punto y coma y dejo ahí un punto y coma vacío, ¿de acuerdo? Acepto y los datos que son 0 se dejan de ver. ¿Qué hemos configurado aquí? Hemos configurado algo parecido a estas configuraciones que tenéis aquí. Las configuraciones estas para números están formadas por 3 bloques separados por puntos y coma. Primer bloque, cómo se representan los positivos. Segundo bloque, cómo se representan los negativos. Tercer bloque, cómo se representa el 0. ¿Vale? Si no ponemos nada, el 0 se representa. Si ponemos un punto y coma y no ponemos nada, el 0 se queda sin representar. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hemos configurado para aquí, para nuestro formato de porcentaje. Hemos puesto 0% para los positivos, 0% para los negativos, si les hubiera, y punto y coma lo hemos dejado vacío, ¿vale? De tal manera que no se representen los ceros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un 0, fijaros que arriba hay un 0, pero no se representa. Si yo aquí por lo que sea pongo un 2, automáticamente el número se representa y obviamente se calcula ese porcentaje. Si aquí pongo un 0, obviamente el número se deja de ver y el porcentaje también se recalcula porque no deja de haber un 0 ahí en esa casilla, ¿de acuerdo? Estas son opciones que se pueden utilizar para esto. También hay una configuración en el propio Excel que habla de no representar los ceros, ¿de acuerdo? Hay una configuración en las opciones de Excel para no representar los ceros. Eso ya se puede decidir si hacerlo con la configuración o hacerlo en plan formato para la hoja, ¿de acuerdo? A mí esta opción no me disgusta, pero luego, claro, dependerá de cada caso particular, ¿vale? Dependerá de cada caso particular. En informática, el que una casilla tenga un valor 0 o no tenga valor, sí que se distingue, ¿vale? Aquí se entiende que siendo datos de una columna, obviamente los datos que no tienen valor, en teoría son 0, pero puede haber hojas en las que una celda no tenga valor y es porque está sin asignar, ¿de acuerdo? Entonces, depende del sentido que le queráis dar, tenéis que pensar bien si queréis configurar esto así o no, ¿de acuerdo? Ya os digo que eso dependerá del caso particular. En casi todos los casos, una casilla que no tiene valor tendemos a pensar que tiene 0, pero también puede ser una casilla en blanco a la que no se ha asignado contenido, ¿vale? Entonces ya os digo que son casos para que valoréis cada caso particular que tengáis, ¿de acuerdo? Por el principio, en principio, ninguna cosa más que saber por aquí, por lo menos para configurar números, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos otras opciones quizás
Tenemos otras opciones aquí, por ejemplo, que también es jugar con las variantes que tenemos en personalizada, que yo podría aquí poner, por ejemplo, varios ceros a la izquierda para rellenar eso que hemos dicho. Es decir, pues tengo un código postal y quiero que me rellene a 5. Bueno, pues si yo quiero que me rellene, puedo poner eso, 000, acepto y automáticamente esto me queda aquí. ¿Vale? ¿Realmente qué tiene la casilla? La casilla sigue teniendo un 17, sigue teniendo un 11, sigue teniendo un 16. ¿Qué pasa? Que a la vista le he añadido un 0 y otro 0 para que aparezca, digamos, mejor alineado, más presentable. Quizás es una opción. Son opciones que tenéis, por ejemplo, para rellenar ceros a la izquierda, por ejemplo, en DNI. Si tenéis DNIs, por ejemplo, aquellos que no se ha escrito el número del DNI para que aparezcan todos cuadrados de la misma longitud, con 8 caracteres, se puede utilizar el formato. Problema, que es un, digamos, cero virtual, es un cero que no está metido en la casilla, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar si esos DNIs me van a hacer falta, por ejemplo, cruzarles con DNIs en otra hoja, a ver si unos van a estar escritos en modo texto, a ver si otros van a estar escritos en modo número, y luego al hacer el cruce no cuadran, porque tengo unos que sí que tienen el cero escrito y otros que no está escrito que yo le esté mostrando a la vista. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero estas opciones también se permiten rellenar aquí con ceros a la izquierda, poner tantos ceros como sea necesario para poder, digamos, completar y poder ajustar para que quede más presentable, más bonito. Pues en este caso el tema de las unidades quizás queda mejor cuadrado de la otra manera. Esto ya es cuestión de gustos, ¿vale? Y cuestión de cómo vayan a quedar mejor los datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta parte suficiente para que manejemos todo lo que tiene que ver con el formato numérico, ¿de acuerdo?